Bueno, buenas tardes. A diferencia de Rosana, Oscar y Jorge, que me precedieron de uso de la palabra, yo vengo de a dos a hablar, así que tengo una ventaja significativa en eso. Realmente, en lo que respecta a nuestra experiencia, en principio tengo que contar que esta es una iniciativa y no necesariamente una experiencia, pero sí compartir con ustedes cuál es nuestra iniciativa en torno a la profesionalización del comprador público. Realmente este ha sido un tema de relevancia para el Paraguay en los últimos años. Sin embargo, algunas de las tareas que se hicieron en torno a este objetivo no fueron lo suficientemente claras para lograr este tipo de estandarización. Entonces también contarles un poco dentro de qué marco nos movemos. Lo primero que hay que resaltar es que en el Paraguay la unidad o las unidades de compra están reconocidas por ley como una función aparte administrativamente, o sea, están en un estatus legal de específicamente trabajar en lo que es compra pública. Nosotros lo llamamos unidad operativa de contratación, que son las que se encargan de llevar adelante los procesos desde la planificación hasta la contratación y a veces un poco más. También en ese rol, en ese orden de ideas, está el órgano de control público, de control de contratación pública, que es la Dirección Nacional de Compras Públicas, o la Dirección de Contrataciones Públicas, que tiene dentro de sus múltiples funciones también la función de capacitación. Nosotros dentro del órgano especializado tenemos un área de normas, un área de control, un área de seguimiento de contratos, un área de capacitación, un área para resolver impugnaciones y sancionar a proveedores. O sea, somos un poco multitasking dentro de lo que es la función del órgano contralor. La ley vigente en el Paraguay afecta a todas las entidades del Estado, sea Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, gobiernos regionales, gobiernos locales, empresas públicas, y es un régimen unificado tanto de adquisición de bienes, servicios como de obra pública. Entonces, en principio aquel problema que mencionaban los compañeros de Costa Rica, de México, de tener varias normas, para nosotros no es un mayor dilema. Sí, por supuesto, cada uno en su estructura, en su funcionamiento y en su rol tienen sus particularidades, pero las reglas de juego son similares unas con otras. Dentro de las funciones específicas en el área de capacitación, la Dirección de Contrataciones tiene a su cargo asesorar, capacitar y dar orientación a las unidades operativas de contratación, reglamentar las funciones y atribuciones de estas unidades e incluso establecer los requisitos mínimos para que los titulares sean designados. En cuanto a funciones, sí tenemos bastante avanzada la parte de reglamentación, sí están bien determinadas hacia dónde van las funciones de las unidades compradoras. No así, no hemos avanzado, esta ley está vigente desde el 2008, no así, no hemos avanzado en determinar cuáles son los perfiles de cargo, un poco porque ello tiene que ver también con el servicio civil, un poco por aquello de la remuneración, de la estandarización, pero tenemos competencias legales para hacerlo. O sea, para nosotros legislativamente no hay mayores tropiezos en ese sentido. Y por supuesto, fomentar y apoyar el desarrollo de programas de capacitación y especialización académica. En este sentido también la ley nos habilita a pensar en alianzas con organismos privados, por supuesto de ofertas privadas. Sí, adelanto un poco, también hay algunas iniciativas privadas, pero nosotros como organismo público no lo tenemos ni registrado, ni le llevamos el control, ni marcamos el contenido, pero sabemos que están haciendo ofertas privadas, tanto a nivel de capacitaciones cortas, diplomados, e incluso este año una universidad se lanzó con una maestría específica en compras públicas. Como contando un poco de los antecedentes, creo que acá los compañeros de Nicaragua y Panamá también tuvieron una experiencia similar a la nuestra. Nosotros en el 2009-2010 hicimos un diplomado con una cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo. Se hizo una inversión alrededor de $300.000.
fueron capacitados 350 funcionarios de unidades operativas de contratación de distinto rango. Sin embargo, la intención de aquel diplomado fue dejar la capacidad instalada en la universidad, que es una universidad estatal, para que ellos se dediquen a después volver a promover la oferta. No se tuvo ese eco, es decir, el organismo que recibió el programa, porque la dirección le confeccionó el programa, hizo todo un plan de capacitación para certificadores, para certificar capacitadores, le entregó la lista de los capacitadores, pero el proyecto terminó cuando terminó el diploma. Y por supuesto, la alta rotación del personal, el alto costo de solventar esto y también, por qué no decirlo, el no haber despertado el interés de que esa oferta siga vigente en el mercado, por lo menos de la Universidad Nacional, hizo que el programa de diplomado, por lo menos certificado por la DNCP, termine. No obstante, hay otras universidades que sí decidieron tomar, pero como mencioné más temprano, nosotros no le hemos hecho ningún tipo de control al contenido, a los materiales, a los docentes, y en consonancia con lo que decía Rosana, hemos visto también que muchos exfuncionarios y actuales funcionarios de la dirección de compra son generalmente los profesionales que se dedican a dictar el curso. No necesariamente son los dueños de los institutos, pero sí son los profesionales que se dedican a dictar los cursos. Entonces también, como hay una red de comunicación, más o menos tenemos idea de cuál es la oferta privada en ese sentido. En el año 2013, Paraguay pasó por su último proceso de evaluación del sistema nacional, y anteriormente lo habíamos hecho en el 2007, 2008, 2007 creo que fue, y nos arrojó, bueno, cuando lo hicimos a través de metodología MAP, nos arrojó una serie de resultados. En esta vuelta del 2013 ya lo hicimos con la metodología del OCDE y con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, y uno de los puntos más críticos o más relevantes dentro de lo que era un sistema, dentro de lo que consideramos un sistema medianamente consolidado ya de contratación pública. Nuestro sistema actual tiene casi 13 años de vigencia. De hecho, ahora mismo estamos a las puertas de presentar una modificación completa de la ley de contrataciones con algunas innovaciones, no solamente, por supuesto, algunos son cambios de artículos que ya están funcionando, otros son eliminaciones de artículos, otros son totalmente nuevos mecanismos en diferentes aristas de la contratación. Pero esa es una instancia en la que estamos. Y una de las cosas que más nos llamó la atención como ente rector es justamente lo que ven aquí: el nivel de competencia de los funcionarios responsables. Definitivamente no es satisfactorio. El nivel de competencia en general ha sido un factor que arroja muchas veces niveles de fracaso o de altos índices de contrataciones que terminan desiertas, de pliegos que terminan impugnados, de decisiones que terminan siendo objeto de mucha crítica, en razón también no solamente a una cuestión de profesionalización, sino también de alta rotación. O sea, la demanda de capacitación, la oferta de capacitación que tenemos desde el sector público o desde el sector privado no alcanza a los niveles de rapidez con los que mutan los funcionarios de las diferentes unidades administrativas. En algunos casos sí vemos, digamos, las mismas caras siempre, pero en general vemos una alta rotación, y es ahí donde nuestros problemas probablemente se ven mayormente involucrados en esta área. Algunas de las debilidades que detectamos fue justamente lo que mencioné ya más temprano. No existen perfiles definidos, ni habilidades, ni conocimientos para puestos especializados. Es decir, hoy sabemos qué tiene que hacer una unidad de compra, pero no sabemos quién tiene que ir a una unidad de compra, qué capacidad tiene que tener. Eso desata también un problema a la hora de escoger el cargo. Se ha visto también como una función de confianza, no necesariamente está tipificada como un cargo de confianza, pero es una de las cosas que primero se cambia cuando cambia un titular de una institución, cuando hay cambios por razón de elecciones a cualquier nivel, sea gubernamental o local. Entonces también nos pasa un poco que cuando tiene que acceder al cargo, aparece alguien a quien le preguntan ¿y qué es un PAC? Y no tiene idea de lo que es un PAC. Pero lo estoy contando de verdad.
sobre todo en las áreas municipales. Es decir, ya empezó y ya, ahora tengo que hacer mi proceso de contratación. Si ya tienes un PAC, le miran como que no sé de qué me estás hablando. Entonces esa es una alerta. En algún tiempo, y me identifico un poco con lo que mencionaba Rosana, de aquel pobre funcionario que va todo el año en bus. Hace muchos años atrás también me tocó ser el funcionario que andaba, bueno, no en avión porque Paraguay es chiquito, entonces uno se mueve más por carretera, y era muy divertido que cuando uno terminaba de hacer la ronda y volvía a empezar, los actores eran totalmente distintos. O sea, uno ya fue, ya lo capacitó, ya le explicó algunas cosas, cuando volvió a ir ya no era el mismo. Sobre todo, repito, en el interior es donde vemos más ese inconveniente. Por tanto, tampoco hay equiparaciones sistemáticas de los perfiles con las calificaciones, al no tener perfiles que vamos a calificar. Y esto último, no siempre el personal que tiene que realizar los procesos de contratación cuenta con los conocimientos necesarios para hacerlo. Muchos son empíricos y muchos hemos aprendido empíricamente, a todos nos ha pasado. Creo que lo decía Oscar más temprano. En esto no todo te enseñan los libros o no todo te enseñan las leyes. A veces hay que bajarse un poco al lodo, ensuciarse y uno se levanta mejorcito. Es un poco de esta tarea. En base a aquella evaluación que nos arroja ese índice probablemente de mejorar los controles o de mejorar las aptitudes también, vimos que era de vuelta pertinente repensar en la forma de capacitar. A esto menciono también que la Dirección de Contrataciones tiene una unidad de capacitación, hay una dirección de capacitación que se encarga básicamente de la parte logística. La Dirección de Contrataciones es un órgano que tiene recursos propios, entonces a lo mejor no pelea tanto con el Ministerio de Finanzas o Hacienda, como le quieran decir, para que le den fondos. Como maneja sus propios fondos, es más libre de utilizarlo. Gran parte de las capacitaciones se imparten con funcionarios de la institución. Lo ideal sería que fuesen de funcionarios de la Dirección de Capacitación, pero no siempre se puede, entonces tenemos que buscar un poco de auxilio técnico en las otras áreas funcionales y misionales de la institución, pero no significan un costo adicional. O sea, el capacitador, aparte de hacer su trabajo, capacita, es parte de su tarea. Y sí, también tenemos costos en coffee y costos en traslado, pero no menos, o sea, no son demasiados los costos. Y eventualmente alguna capacitación técnica que se licita también para dar a los funcionarios y los proveedores, porque a diferencia de, creo que no sé quién mencionaba esta mañana que tenía dudas de si el presupuesto público podía solventar gastos también para personas del sector privado. Nosotros tenemos 3 públicos identificados claritos, que es el sector comprador o funcionariado público en general, no necesariamente son compradores, el sector proveedor, que es otro de nuestros clientes específicos en capacitación, y una instancia en la que desde hace como un año y poquito empezamos a rotar, que es la ciudadanía, que es un sector al que le habíamos descuidado, le descuidamos durante los últimos 10 años. Dijimos, en realidad este tiene que ser un aliado estratégico, y empezamos también a pensar en capacitaciones hacia el rol de la sociedad civil, organizada o no. También en el marco de esa idea se proyectaron se reestructuraron los cursos de capacitación, porque nos dimos cuenta de que estábamos haciendo siempre lo mismo. Entonces cada vez menos teníamos gente que asistía a los cursos, que por cierto son gratuitos, no le cuesta un peso al que viene a capacitarse. Entonces decíamos, ¿cómo puede ser que dando los cursos, poniendo las facilidades, aún así nadie ven? Y nos dimos cuenta, primero, que el contenido estaba ya muy repetitivo, lo tuvimos que rediseñar, hacer una pequeña estrategia de marketing, de volver a revender. Nos hicimos aliados de redes sociales para poder ahondar un poco, y estamos teniendo un repunte interesante en incluso nuevas personas que nunca antes vinieron a capacitaciones a capacitarnos, porque tenemos también una base de datos informática para poder detectar ese tipo de situaciones.
también muestra de estos números, bueno, los números en realidad a mi criterio no nos muestran mucho porque no sabemos cuántos actores hay en contratación pública del sector privado, del sector público. O sea, no sabemos cuántas personas ocupadas en contratación pública existen en el Paraguay. Sabemos cuántas unidades operativas de compra hay, pero no cuántas personas. Entonces, a lo mejor decir 2000, no sé si es mucho, o es poco, o es medio, o está bien. Pero sí hemos visto un repunte importante en la gente que se capacita. Fíjense, en el 2015 alcanzamos a capacitar cerca de 2050 funcionarios en todo el año. Y solo en lo que va del 2016, o sea, en el primer semestre, hemos alcanzado la misma cantidad. También vamos viendo que quiere decir que estamos duplicando la cantidad de interesados. Eso significa también que esas estrategias de mejorar la comunicación, la forma de plantear los cursos, ha sido beneficiosa y bueno, ha logrado también estos resultados numéricos. Si son pocos o son muchos, repito, esto es algo que no puedo calificar debido a la ausencia de esa información. El año antepasado empezamos con un plan estratégico institucional que tiene una serie de objetivos y uno de los objetivos estratégicos marcados por Paraguay era construir con los actores un sistema de gestión para apoyar a la profesionalización de los funcionarios. Este es el objetivo estratégico general y específicamente buscar la promoción de vuelta de un diplomado, por lo menos para volver a instar ya con otros actores la instalación de este tipo de actividades en forma más permanente y también probablemente más sistematizada. Estamos con un pedido a uno de los órganos cooperantes, no hace falta decir quién es, y estamos esperando un poco de retorno también para ver si somos de vuelta, llegamos a realizar el diplomado anterior. Creo que alguien dijo que tenía 160 horas, nosotros hicimos uno de 240 horas y fue uno de los bastante largos en realidad en relación a lo que originalmente teníamos pensado. Y el rediseño del sistema informático de capacitación de la DNSP. La dirección tiene como parte de uno de los módulos de su sistema de información un sistema de capacitación que se está rediseñando y adicionalmente nos estamos apoyando en la plataforma de e-learning que tiene la Secretaría de TICS del Paraguay y estamos creando ahora mismo cursos de capacitación. Todavía no están funcionales, se están creando los cursos dentro de la dirección de capacitación de manera tal a que esa herramienta, que para nosotros es gratuita, también sea una forma de llegar a gente que normalmente no está llegando. Porque otra de las probablemente falencias, sobre todo a nivel externo a la centralización, nosotros tenemos un órgano que está ubicado en la capital del país, no tenemos agencias regionales, entonces normalmente la gente que tiene que desplazarse hasta la capital a dar el curso ya no viene, o no tenemos la logística suficiente como para llegar nosotros con nuestros capacitadores a todos lados. También a veces munirse de este tipo de herramientas ayuda. Algunas cosas lo hemos hecho a través de YouTube, muy poco realmente, no lo hemos utilizado, no hemos utilizado la plataforma como de capacitación, más bien como de difusión, pero justamente la idea es que la plataforma de e-learning nos ayude a eso. Colgamos también, igual que en el caso de Chile, colgamos muchos materiales de capacitación de los cursos que se van impartiendo. Esos son materiales que están disponibles en forma gratuita. Tenemos un calendario ya de eventos marcados, cualquiera puede entrar, mirar el calendario, inscribirse a través de la página. De alguna manera eso ha contribuido también a ir mejorando el esquema de capacitación. Ahora viene justamente el proyecto que queríamos comentarles, que es el proyecto de certificar a las empresas públicas. En el Paraguay hay 9 empresas públicas que están regidas por el mismo sistema de colocación que cualquier otra entidad del Estado. Sin embargo, el gobierno actual ha hecho un foco importante en la gestión de este componente de entidades y buscando un poco la orientación de modernizar y de hacerlas más competitivas a las empresas públicas, le ha puesto foco para poder buscar
algún vestigio de no solamente eficacia, sino también eficiencia. Tenemos todavía distingos en ese sentido. Hay algunas empresas que son pequeñitas, otras empresas que son bastante más grandes. Algunas han logrado algún tipo de repunte en sus números finales, algunas han logrado buenos números y otras sencillamente han reducido pequeñamente un déficit que venían arrastrando ya de muchos años. Para cualquier empresa, su gestión de abastecimiento y su gestión de compra es fundamental. Para la empresa pública no deja de ser una situación igual. Entonces, acompañado de una unidad que se encarga de monitorear a las empresas públicas, empezamos a pensar en lo estratégico que realmente es para una empresa que su unidad de compras funcione. Dentro de este pequeño grupo de entidades, no más de 10, perdón, también vimos muchísimas diferencias. Hay unidades operativas que trabajan con 5 funcionarios de este grupo pequeño y otras que trabajan con 90. Y aún no lo podemos equiparar todo en un mismo sentido, a pesar de que estén dentro de un mismo nivel y dentro de una misma idea funcional dentro del Estado. Entonces conseguimos un decreto presidencial que establecía algunos lineamientos en torno a las compras estratégicas o a las empresas públicas para tener una visión estratégica. Ya en el año anterior se había pensado en una especie de procedimiento especial para compras públicas y esta vez dijimos, no, en realidad no le vamos a crear un procedimiento especial, le vamos a hacer concesiones. Vamos a darle herramientas que otros no tienen. Que, por ejemplo, no sé si en algunos de los países, espero que todos me digan que no, no sé si en algunos de los países tienen este sistema. El Paraguay tiene con la intervención de la Dirección de Contrataciones Públicas en todo el proceso de compra es muy puntillosa. Cada vez que una entidad compradora quisiese publicar su planificación, primero se lo tiene que contar a la Dirección de Compras y la Dirección de Compras es la que le dice sí, está más o menos ajustado a la normativa, lo voy a hacer público. Cuando quiera hacer un pliego de condiciones para salir a licitar, o cuando hace el pliego, para salir a licitar, el pliego va primero a la DNSP y la DNSP es la que dice sí, esto más o menos parece ser un pliego de condiciones, lo vamos a publicar. Y así en cada paso del proceso de contratación. Y si no está más o menos en condiciones, le dice hasta que no lo arregles, esto no se hace público. Mientras no se hace público, no se puede dar continuidad al proceso de contratación. Esta es la característica de uno de los roles, de una de las patas que tiene la Dirección de Contrataciones en su rol de control. Entonces, ¿qué le dijimos a este grupo de entidades? Ustedes no van a pasar por esa, o sea, sí van a pasar por la revisión. Lo que no vamos a hacer es impedir la continuidad del proceso. Si usted me envía una foto de Usain Bolt pasando la valla y en vez de un pliego, está bien, yo lo publico igual. Voy a escribir que esto no es un pliego, que es una foto, pero que es a su cargo. Eso para las unidades fue un alivio terrible. Un alivio terrible. Otra de las concesiones que le da esta herramienta reglamentaria era, por ejemplo, escoger el tipo de garantía de sostenimiento de oferta o de fiel cumplimiento de contrato. La ley hoy, o el reglamento hoy, le dice a los oferentes que ellos elijan. El oferente es el que decide cómo garantizar su oferta en base a una grilla preestablecida de formas. Nosotros le decimos ahora a las entidades compradoras de este grupo, ustedes van a elegir cómo se va a formalizar la garantía. Otra de las cosas que pueden hacer, por ejemplo, es hacer contrataciones directas por razones de técnicas estratégicas. Le creamos una situación prevista ya dentro de la normativa, pero no con esta óptica, para que ellos puedan pensar en alianzas estratégicas incluso prescindiendo de la licitación en casos muy pertinentes o muy particulares. También eso incentiva un poco a que quieran lograr estar certificados. Utilizar puntos y porcentajes. En la mayoría de los sistemas de la región, el punto y porcentaje es la forma de calificar. Para el Paraguay no. La Ley de Contrataciones Públicas local, para nuestro sistema, dice el sistema cumple o no cumple.
Solo en servicios, cuando el reglamento lo habilite, podría utilizar usted punto y porcentaje. Si no, está prohibido. En obra yo no puedo calificar con punto y porcentaje, eso está prohibido por ley. En bienes tampoco. Solo en servicios, si la reglamentación me permite, lo voy a hacer. Por cierto, uno de los cambios que planteamos en el cambio legislativo. Pero entonces le decimos a las entidades que ustedes deciden si quieren usar puntos y porcentajes. Le damos esa herramienta. Y finalmente, otra de las cosas que le decimos a las empresas públicas: podés emitir ofertas alternativas en tu propuesta. Le dimos una nota de diferencia en torno a cómo los demás gestionan. Pero en vez de decirles, primero te voy a certificar y después te doy la concesión, le dijimos, te doy la concesión. Y si en X plazo no te certificas, te la quito de vuelta. También eso es, por un lado, una herramienta para que ellos tengan la intención de certificarse. Por supuesto, Oscar decía el tema salarial, por supuesto que cuando conversamos con ellos sobre este punto nos preguntaron cuánto vamos a ganar más. No necesariamente. No fue el punto salarial una discusión en torno a un incentivo que tuvieran que tener, sino a mejorar o tratar de mejorar su gestión y sus resultados. Obviamente, si los resultados son mejores en la compra pública, también ellos se van a posicionar mejor como profesionales, con remuneración. Entonces, tendría que decantar sola esa situación. ¿Qué aspectos vamos a evaluar? En principio, estos son los 4 puntos que ya están predefinidos por la norma. Todavía faltan algunos que los tiene que resolver la DNCP con un reglamento, que es justamente con lo que estamos trabajando actualmente. Vamos a calificar al titular de la unidad operativa. Tenemos que certificar, valorar la especialización, la especialidad, la experiencia del titular, de su equipo de trabajo. Cómo usa la información para gestionar sus compras. Esa es una deficiencia que marcadamente se vio desde la unidad de monitoreo de empresas públicas. Algunas incluso no tenían su gestión de inventario al día, no sabían qué compraban, por qué compraban, o si se le terminaba o no se le terminaba. Entonces siempre están con el extinguidor en el bolsillo, tratando el matafuego en el bolsillo, tratando de apagar los incendios. Entonces también el uso de la información para nosotros es muy relevante dentro de la forma de calificar. Y como último punto básico, la adopción de un código de ética en contrataciones públicas, marcando un poco lo que decía Oscar también hace un ratito. No necesariamente estamos hablando del código ético del funcionario, del servidor público en general, sino de la contratación pública en específico. Y la propuesta es que ellos mismos se diseñen su código de ética en base a seguramente algunos lineamientos que nosotros iremos dando, pero que ellos se sienten a trabajar con su código de ética. Dentro de los primeros puntos, dentro del punto de la especialización profesional tanto del titular como de los miembros, una de las cosas que queremos analizar, todavía no está definido esto en cuanto al contenido, es los mercados en los que ellos se manejan. No solamente tiene que conocer la regla de la compra pública, sino su mercado específico. Así, la empresa que explota la electricidad tiene que saber de su negocio, la del combustible, la de su negocio, cada uno de las comunicaciones en el suyo. No solamente certificarle que conoce de compra pública, sino que sabe gestionar sus adquisiciones en particular. Las tendencias relacionadas con los bienes y servicios que adquieren, esto es pensar en innovación. Todavía estamos muy acostumbrados a decir, así quiero y así lo hago, y en realidad no sé si eso es lo mejor. Pensar un poco más en cambiar la perspectiva también de conocer cuáles son las tendencias. No sé quién decía hoy más temprano, los mercados evolucionan mucho más rápido que lo que evolucionan las leyes, las normas, que los procedimientos administrativos. Entonces también, bueno, ese es uno de los desafíos. El sistema de información de contrataciones públicas, que entiendan cómo funciona el sistema informático. Para ello también se está diseñando
un módulo de pruebas para poder hacer la evaluación de estas personas, es decirle, tenés que lograr hacer esto. Si lo logró, pasa. Si no logró, paciencia. A partir de los conocimientos que tiene, también valorarle cómo usa el sistema informático. Y ahí nos hacíamos la misma pregunta que creo que hacía Daniel. Y si lo hacen en una plataforma informática, ¿cómo sabemos que es él el que lo hace? Por suerte nosotros tenemos montado todo un centro de capacitación, y el centro de capacitación tiene ya instalados espacios con máquinas que hacen ese trabajo. Entonces los tendremos que citar a venir en un momento y a darles un ejercicio que lo tienen que lograr en un sistema informático, que sería como un espejo de lo que es el sistema de funcionamiento de contrataciones públicas, para poder validar si logró o no logró cumplir con los ejercicios o con los cometidos que están previstos. Y por supuesto, no nos podemos olvidar del marco normativo nacional. No hay forma de dejar de pensar en este punto como parte del conocimiento. Sí, probablemente no está orientado todavía a pensar en ser gestión por resultados, pero tenemos que empezar por algún lado, y este es el momento en el que nosotros podemos empezar pensando en capacidad sobre procesos y sobre normativa. Algunos aspectos probables también que van a incluirse: pensar en 2 o 3 perfiles de cargo. Ahí también nosotros pensábamos en la idea de los niveles, un funcionario operativo y un funcionario gerencial por lo menos, o pensar también en un nivel intermedio, que por eso decía que pueden ser 2 o 3 perfiles. Eso es justamente lo que estamos trabajando en este momento, que valorarán aspectos como formación. Allí creo que, no sé quién hablaba de la formación, creo que fue el compañero que pensaba en la formación, si era universitaria, si era terciaria. Veo que todos tropezamos con la misma situación. No todas las personas que están en el servicio civil tienen formación académica universitaria concluida o en proceso por lo menos. Como para nosotros este punto, en este plan, es menos complicado, porque sí hemos visto que en general todos los titulares, por lo menos los titulares de las unidades de las empresas públicas, tienen título universitario. Entonces hay una homogeneidad allí en ese sentido. Cuando este piloto lo querramos llevar a niveles más macros, probablemente tengamos que cambiar también ese aspecto. ¿Sí? Acá, como hay una homogeneidad, a lo mejor no nos duele tanto. También la experiencia, ¿sí? Tiene que ser un factor determinante, sin que sea un factor limitante. Pensar en 10 años de experiencia a lo mejor es una locura, pero sí 2, 3 años, sobre todo para los cargos gerenciales, es absolutamente necesario. Y el conocimiento. Como nosotros, en vez de certificar o acreditar, como nos hemos instruido mejor, al funcionario es una parte, lo que nosotros queremos certificar es a la unidad compradora. O sea, queremos certificar al núcleo, cómo funciona. Entonces también pensamos, como mencioné hace un ratito, son muy diferentes en su composición. No puedo decir la unidad tiene que tener 5 funcionarios acreditados, porque quiere decir que en una es el 100% y en otra es el 10% o el 5%. Entonces pensamos en un estándar porcentual, alrededor del 50%. Por lo menos la mitad de tus funcionarios del área de contrataciones tiene que pasar los criterios de evaluación. Una de las formas que estamos pensando hacer, repito, no son definitivos, son puntos importantes. Esto es absolutamente necesario. Tenemos que pasar por una especie de encuesta para decirles cuántos son, qué hacen, cuál es su formación. Tenemos que, no es censarlos, pero sí registrarlos de uno a uno para poder determinar en qué cancha nos estamos moviendo. Y en principio la idea es incluir también, como nosotros sí tenemos alguna idea, o sea, algún trámite de capacitación normal, lo vamos haciendo todo el año, y también van participando de eventos de capacitación en general las personas. Una de las ideas es empezar al revés, como dice, no me acuerdo quién decía, en México parece, empezar al revés. O sea, poner un perfil, poner una malla curricular y convocarlos a una fecha para
tomarles los exámenes que sean necesarios, de conocimiento, de informática o cualquier otro, y solo los que no pasan hacer los refuerzos sobre capacitación. Esto visto que normalmente van participando en los procesos de contratación. Es una de las formas de encarar. La otra forma sería hacer todo el proceso de capacitación y luego recertificarlos. Como en este grupo la mayor parte de los funcionarios son medianamente estables, a lo mejor la primera forma nos va a dilatar más el tiempo, porque ya más o menos sabemos que están capacitados por lo menos lo de nivel medio y alto. A lo mejor sí, en los niveles más bajos hay que hacer esa inducción y esa malla básica que tiene que ver con la función de compra pública. Los desafíos: lograr perfiles de cargo acorde a las necesidades. Esa es una carga que tiene, en este caso, la Dirección de Compras Públicas, que va a hacerlo de la mano del Ministerio de Finanzas, que es el que tiene a su cargo el control de las empresas públicas o la regulación de las empresas públicas. Que los profesionales certificados no roten frecuentemente. Sus rotaciones se dan a veces en razón de la remuneración, a veces en razón de los cambios de alta gerencia, y a veces sencillamente cumplen un ciclo y se van. Pero también nos pasa mucho que los funcionarios saltan de institución a institución cuando tienen una mejor propuesta salarial. Es normal y es habitual que ocurra. Entonces, como nosotros queremos certificar o acreditar a la unidad, el que gran parte de su personal se vaya puede ser un problema también a la hora de mantener la certificación. En principio estamos pensando también en plantear de 1 a 2 años el proceso de recertificación, porque tenemos que monitorear justamente cada cierto tiempo que el personal se mantenga, que tenga la capacitación. En principio no pensamos todavía en determinar si vamos a validar certificaciones de instituciones privadas. Es una opción, pero todavía no es una decisión. Que los cursos de capacitación que nosotros impartamos, porque nosotros lo vamos a hacer, también sean acordes con el contenido requerido, y ahí seguramente también el auxilio del órgano de empresas públicas es absolutamente necesario, porque nosotros como contratación pública le podremos enseñar sobre las reglas de adquisiciones, no así sobre las reglas de su mercado, en cuyo caso ese es un sector donde necesitamos el aliado estratégico. Bueno, lograrlo en 12 meses. Ese es el tiempo que tenemos, así que estamos sobre el reloj, nos quedan 11 meses y moneditas para lograr esta certificación. Que nosotros le dijimos, todas estas ya son tus concesiones, pero si en 12 meses no logras la certificación, te la quitamos. Pero no son solo ellos los que tienen que lograr la certificación, sino también nosotros. Entonces, esa es un poco la tarea en la que estamos inmiscuidos. En algún momento dijimos, ¿para qué lo hicimos? ¿Qué se nos ocurrió? Pero es absolutamente necesario, y aprovechamos, lastimosamente tengo que decirlo, aprovechamos la coyuntura y el interés político en este grupo de entidades para implementar un plan que después quisiéramos hacerlo ya también a nivel más macro. A lo mejor pensar después en una segunda etapa solo en Poder Ejecutivo, en otra siguiente etapa en otros organismos, y en algún momento llegar también a los organismos, a las instituciones regionales y locales, que sí siempre son las más afectadas a veces por la distancia, por los recursos. Hay municipios e intendencias que funcionan, toda la intendencia con 5 funcionarios, donde uno hace medio de todo. Y sí, tenemos problemas de acceso, de logística, como casi todos también han mencionado. De eso se trata nuestro proyecto. De hecho, la gran parte de lo que estamos viendo aquí parece que en algunas cosas le acertamos, en otras cosas tenemos que trabajar, y sobre todo los conocimientos que se están compartiendo en la mesa, a nosotros nos va a ayudar muchísimo a proyectar, y espero que cuando nos volvamos a encontrar sobre el mismo tema estemos planteando ya una experiencia exitosa en ese sentido, sea con lecciones aprendidas o sea con un modelo interesante que se pueda replicar en otros miembros de la red. Trato de no extenderme tanto porque Oscar nos va a tener acá hasta la cena.
Yo prefiero que sea él el que se interponga entre la comida y ustedes y no yo. El desayuno. Si hay alguna pregunta, inquietud. Una pregunta, sí. Con respecto al, me quedé pensando, el tema de eliminar el control de los pliegos, ¿eso está asociado a un mecanismo a un compromiso de gestión? Porque si no, lo que hace es atentar contra el mismo proceso de control. Porque la entidad que dejó de estar controlada, perdón, la que sigue estando controlada va a querer dejar de estarlo como está esa otra si no se le pide nada o se está... En realidad sí se le sigue controlando. Sí se le sigue controlando. Yo sigo revisando los pliegos, sigo revisando las adjudicaciones, pero en vez de decirle no te dejo continuar, le digo tenés que arreglar esto. Entonces es un cambio en el sentido del rol, que no tiene que ver con eliminar los controles, ¿sí? Darle un giro distinto y pensar más en una especie de observatorio, más que en una validación del contenido, de lo que hace o de lo que gestiona la institución, porque en alguna medida, nos guste o no, se trata un poco de mermar también la autonomía que el órgano comprador tiene. Entonces, en principio no es eliminar el control, sino cambiar la forma de hacer ese control. Y sí, de aquí a un cierto tiempo, por supuesto, después de lograr el esquema de certificación, también avanzar en los indicadores. Si bien esos indicadores probablemente ya no van a tener una injerencia directa con la dirección de contrataciones, más bien en su gestión empresarial, hay algunas cosas que nosotros sí quisiésemos valorar. Estoy hablando ya 2018, 2019. Los procesos de contratación dejaron de tener muchas impugnaciones. Si tuvieron muchas impugnaciones, ¿cómo terminaron? En general tiene razón el órgano que contrata, o tiene razón el proveedor. ¿Qué tantas modificaciones, por ejemplo, se hacen en la planificación de compras? Incluso qué cantidad de observaciones tienen sus procesos. Entonces vamos también midiendo qué cantidad. Una de las cosas que discutimos muchísimo, porque no siempre depende de la unidad de compra, sino a veces depende de muchos otros factores, es cuántas veces te frustró la licitación. O sea, la terminaste declarando desierta muchas veces, porque a la postre eso termina siendo un detrimento para la satisfacción de la necesidad pública que da origen a la contratación, pero no siempre ese es un factor atribuible en forma directa al órgano de compra o al gestor de la compra, ¿sí? Entonces, ese es un criterio sobre el cual todavía no tenemos una decisión concreta, pero sí en algún momento valoraremos también aspectos de resultado, no a hoy, sino estoy hablando ya a mediano tiempo. No, gracias. ¿Quejas, dudas o sugerencias? Yo tengo una pregunta. Adelante. Cuando planteaste un poquito el modelo, ¿cómo lo están pensando e implementando allá en Paraguay? Hay un tema de cierre de brechas. Cuando a la primera certificas, pero ya te lo paso el examen, ¿verdad? ¿Cómo lo están manejando? Porque bueno, el otro temilla es el tema de la sostenibilidad, y en la última filmina de hecho pone, bueno, un poco la preocupación qué tan sostenible, ¿verdad? O asegurar el financiamiento. Pero en el primer caso, ¿cómo lo harían? O sea, porque de seguro que por la contractualidad de los contratos de trabajo, usted no despide a alguien porque a la primera no le pasó. Localmente, si está en un régimen de mérito, además eso no va a hacer que lo saquen. Pero primero, puntualmente, o sea, ¿qué hacen si no puede ser certificado? Digamos, si no logra pasar el mínimo, ¿verdad?, requerido. Dependiendo de cuál de los dos caminos tomemos. Si tomamos el camino de primero te capacitamos de vuelta en base a una malla curricular y te certificamos, o si primero haces un test en base a ciertas capacidades básicas y sobre lo que nos pasan haremos la capacitación. En principio no va a ser un factor de exclusión, pero sí de pérdida de estos beneficios que puede tener una unidad operativa. También eso nos obliga a pensar o a tener previsto un tiempo de certificación no tan largo, o sea, de llamar a certificación en periodos no largos de tiempo. O sea, pensar, por ejemplo, en lo que hace Chile de 2 veces al año, a lo mejor es un problema. Tendríamos que pensar en un periodo más corto de tiempo para que se logre la certificación. En principio, lo único que pasaría es que no pudieran acogerse a estos beneficios que la herramienta
legal específica le permite usar para sus procesos de adquisición. Ese sería la consecuencia directa, digamos. Perdón, aprovechando la pregunta, si la pregunta es más bien a Perú, pero para igual simplificar, ¿qué pasa con la gente que reprueba? O sea, ¿hay un periodo de espera para que pueda volver a presentar? O sea, ustedes lo fijan, o puede hacerlo las N veces que quiera hasta que lo pase. ¿Qué criterio han tomado ahí ustedes para los no aprobados o no habilitados? Bueno, en principio no están ejerciendo. No son, no digamos, nombrados. En todo caso, si son nombrados, lo votarán. Pero sí puede aplicar las veces que puede ser al día siguiente. Si no tiene la competencia, no lo va a hacer. La idea es formarlo hasta que acredite. Y si no, si ya va la tercera vez y no se acredita, probablemente su alta gerencia tome otro tipo de decisiones, ¿verdad? Que ya no dependen del órgano de contratación pública, sino de su propia evaluación de gestión interna. Sí, dos preguntas nada más. Presupuesto, la misma pregunta que he hecho. Presupuesto, yo como Freddy soy maniático de la capacidad de comparar información. Presupuesto asignado en el caso de ustedes a capacitación, costos incrementales, no la nómina. Se excluye el salario de los funcionarios porque eso forma parte de la nómina. Para las capacitaciones a los propios funcionarios de la Dirección de Contrataciones Públicas hay un presupuesto aprobado. Sin embargo, las capacitaciones o la logística de las capacitaciones están repartidas en varios conceptos. No hay un presupuesto asignado a una entidad y más o menos no hablamos ni por cerca de $200.000. ¿La mitad? ¿100? Sí. Por el orden de 100.000. Más o menos. Como mucho, te diría. No 50. No, 100, más cerca de 100. no cerca de eso. El presupuesto de capacitación que lo mencionaste para tus propios funcionarios, ¿en qué orden está? Lo que pasa es que nosotros somos millonarios, ¿no? Como tenemos muchísimos ceros, cuesta más hacer la conversión. Sí, claro, en Paraguay todos somos millonarios porque el salario mínimo es más del millón. Cuando uno lo convierte a dólares hay otro problema, pero serían me das una pregunta mala porque yo soy abogada. Alrededor de $70.000 como mucho. ¿Cuántos Y funcionarios? 50.000, 220 funcionarios. ¿En el territorio? Ya en todo su Ok. Y finalmente, el diplomado ese financiado por el BIL, que se le trató de dar continuidad en la Universidad Nacional, ¿cobraron por el original? Ni un solo centavo. O sea, todo lo asumió, gran parte lo asumió la cooperación del Banco Interamericano y una pequeña porción lo asumió la Dirección de Contrataciones Públicas, 90-10 para que te hagas la proporción. $300.000 alrededor de $300.000 el costo, 90% lo asumió el BID, 10% lo asumió la Dirección de Contrataciones Públicas, ni un solo centavo los funcionarios involucrados ni sus instituciones. ¿Cuántos funcionarios se capacitaron? Alrededor de 350. Se repite el número. ¿Y cuando la Universidad Nacional trató de hacerlo, lo cobró? No, yo creo que no trató de hacerlo. Nunca llegó a tratar de hacerlo. Sí tienen un programa de maestría en administración financiera en donde incluye un pequeño módulo de contratación pública, pero no con el enfoque que originalmente hubiésemos querido, que es el de contratación pública. Y mi última pregunta para abusar de ti, ¿cuál sería a qué atribuirías tú, si se te parara un tigre delante y te dijera, me dices por qué eso falló, te como, qué le respondería al tigre? No tengo idea de por qué Te falló. comería el tigre, entonces. Me comería No tienes idea de por qué falló.
¿De por qué falló? De- No fue fallo, no. ¿De por qué la universidad ni siquiera lo intentó? No sé, realmente no sé. No sé porque uno también tiene que ver con la propia no continuidad que le, creo yo, que le dio el órgano de control. O sea, tampoco es que nosotros hayamos insistido y hayamos preguntado y hayamos metido las narices sobre eso. Es como que asumimos que no lo quiso hacer y nos fuimos. Lo interesante es que le entregaron gratis 150.000 bloques a un fabricante de pared y el fabricante de pared decidió no hacer ninguna pared con esos 150.000. Es así, es así. O sea, le hicimos la malla, el docente, el mercado, o los docentes, los materiales, el esfuerzo, y no. y además era su negocio. Sí. Gracias. No se logró.